Vamos a contextualizar un poco y creo que vamos a hacer un pequeño repaso así, por lo menos breve, de cómo ve cada uno de los sistemas su frecuencia de entrenamiento, porque como sabéis existen muchas escuelas y es importante conocerlo y aprender de todas, y sus pros y sus contras. Vamos a empezar de lo básico. Víctor, ¿cómo trata la frecuencia de entrenamiento los rusos? Empecemos, por ejemplo, por lo conocido, por lo clásico, por Sheiko, y luego vamos a ir Ajá. profundizando un poquito. ¿Qué hace Sheiko, por ejemplo, con el respecto a la frecuencia? ¿Lo consideraríamos una frecuencia alta, media o baja? Hombre, yo creo que dentro de todas las que vamos a ver, no creo que las denominemos como altas, porque ya vamos a ver que hay más altas, pero sí nos quedaríamos con una media alta, Sí, ¿no? una Una media alta frecuencia media sumado con un alta. volumen alto, ¿no? Exactamente, al final va un poco de la mano, ¿no? Como tira con un volumen alto, pues si la corriente, eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Corrientes de muy alto volumen, lo normal es que la frecuencia pues sea media alta. No existe ninguna corriente que sea muy alto volumen y muy baja frecuencia, porque sería algo un poco kamikaze, ¿no? Alguna hay, Pero como veremos de los rusos, pero es una sí, cosa sí, es verdad, única, pero que es de hecho, súper como ha dicho raro. Víctor, kamikaze, de método de Sí, supervivencia, ¿no? Que más que sí, se sí, llamaba. sí, 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 Vale, total. entonces, Pero sí, nos Sheiko, quedaríamos con una frecuencia media alta, por la parte así más rusa clásica, ¿no? digamos que trabaja normalmente, o se le conoce por 3 días a la semana, y entrenar Tres días. con, ya sea con una tostada o con un sándwich, ¿no? En cada uno de Ujú. los días, y normalmente digamos que aunque tengan 3 días, a lo mejor hace sentadilla el lunes y el viernes, por poner un ejemplo, y va a trabajar en realidad no frecuencia 2 sino frecuencia 4 porque Exacto. hace el lunes y el viernes dos sentadillas. Ujú. Sentadilla, banca y sentadilla, y a lo mejor el miércoles hace banca y peso muerto, y a lo mejor el viernes hace de nuevo sentadilla, banca, sentadilla, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto también lo puedo aplicar a la inversa con el press de banca, pero al final, aunque parezca que está entrenando solo 2 días a la semana sentadilla, en realidad es como si fuese una frecuencia 4. Por eso decimos que es una media alta, ¿vale? Y eso es Exactamente. una forma interesante y curiosa de cómo trata la frecuencia Sheiko, con pocos días de entrenamiento a la semana, una frecuencia media alta y un volumen alto. Y ya vimos en el podcast, hablando de ello, que en algunos casos que si va aumentando esos días de entreno, Ujú. lo que hace es dividir ese volumen y la frecuencia es un poquito mayor, pero suele mantenerse, suele ser una frecuencia que se mantiene y se divide un poquito más en la semana, pero al final es eso, una frecuencia media alta. Tenéis un podcast en el que hablamos de toda esta corriente de entreno. Exactamente. Luego tenemos otras corrientes dentro de los rusos que incluso trabajan con una frecuencia más alta, como la que está Ujú. trabajando a lo mejor según el bloque del momento Víctor, ¿vale? Y tenemos que pueden llegar a trabajar con hasta 6 días a la semana, ¿vale? Y según el momento, según el movimiento, pueden estar trabajando, como ha dicho Víctor, 5 o incluso 6 press de banca y trabajar 4, a lo mejor sentadillas a la semana o 3 o 4 pesos muertos a la semana, que también son frecuencias muy altas. Sí, yo en lo máximo, sí, por ahí, frecuencia creo que 5 de press de banca, 4 de sentadilla y 3 de peso Eso es, muerto, ha sido lo más alto que hemos metido. Pero para exactamente. que veáis, aun siendo la máxima frecuencia, en ese bloque no suele ser el bloque de máximo volumen. Ya hablaremos luego de eso, pero Exacto, en el bloque que más volumen se hace, la frecuencia es alta, pero no es tan alta. En los bloques de más frecuencia, el volumen es un poquito más bajo, para buscar que no haya tanta fatiga en cada sesión. exacto. Luego nos podemos encontrar dentro de incluso los propios soviéticos que se diferencian. La corriente de donde nació los primeros entrenadores de Ucrania se les conoce porque eran moderados y decía que trabajaba una frecuencia 2 de sentadilla, 2 de peso muerto, 2 3 de press de banca, que es lo que consideraríamos una frecuencia media. Porque esto es importante definirlo. Para nosotros, cuando estamos hablando de una frecuencia baja, estamos hablando de hacer uno o O menos. menos de un movimiento. Una frecuencia media sería de 2 a 3 movimientos por semana. Y luego una frecuencia alta sería trabajar 4 o 5 y luego una muy alta, trabajar a lo mejor 6, ¿no? Aquí lo que nos podríamos encontrar, y hay la frecuencia muy alta por el tema de las dobles sesiones. Pero así es como podríamos de forma general encasillarlo, porque baja sería eso, una o incluso 0,5 por trabajarlo cada 2 semanas o cada 9 días en el microciclo, cómo pueden haber hecho a lo mejor algún peso muerto, que hablaba también Konstantinov, o levantadores muy, muy fuertes, ¿verdad? O la escuela o algunos levantadores rusos como la Malanichev, Exacto, que metían microciclos más largos y hacían un movimiento cada 10 días. Es exacto. decir, la frecuencia no es tampoco 0,5,
pero tampoco es uno, es algo intermedio. Cada 10 días se hace el movimiento, tanto sentadilla como peso muerto, con lo Ujú. cual la frecuencia es muy baja porque además ni lo juntan. Desde una sesión a la otra pasan muchísimos días de Y estamos entrenamiento. hablando de levantadores rusos también, pero una cosa Sí, tenemos que diferenciar. No es como han entrenado en sus primeras etapas deportivas o etapas intermedias, cuando estamos hablando de los levantadores más fuertes del mundo, con, digamos, química y con una federación especial, con un reglamento especial, y ellos ahora entrenan 2 o 3 veces a la semana nada más, y entrenando a lo mejor un día sentadilla, el otro día el peso muerto, después cuando le volvería a tocar la sentadilla, a lo mejor hacen el peso muerto, vuelven a hacer el press de banca y así cambiando un poco, digamos, la dinámica y entrenando menos de lo que se piensa, pero con mayor volumen en realidad relativo por sesión para lo que estaríamos acostumbrados. Por lo exacto, menos para el movimiento de competición, ya que trabajan muy específico. Es lo que comentábamos algunas veces en la élite, que ya lo único que tratan es mantener esos picos de rendimiento. exacto. Esto es muy famoso también, por ejemplo, en no solo Manichev, sino Lille Bridge, que algunos lo sonarán también. Y bueno, recientemente Bruno, atleta también que ha estado con nosotros, ha estado trabajando Zahir, coño, que no me Zahir, sale ¿no? ahora, Sí, Zahir. con Zaire, que no me salía, y lo ha estado viviendo también. Es algo Ujú. que también Julio nos había contado en su día de Manichev y demás, cuando estuvo en alguno de sus cursos.